Hola y bienvenidos a este canal, el del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo, Ecotrackers 1, Doctor Tigre. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en Ecuador o lo que pasó en Ecuador el día de ayer. El día de ayer en Ecuador tuvimos un bombardeo por parte de las Fuerzas Armadas a una montaña donde se hace minería ilegal. Y por supuesto, la acción fundamentalmente militar con misiles lanzados a distancia para terminar con esa montaña donde se supone los mineros ilegales están recogiendo oro y con eso financiando, según el gobierno, a las protestas. Entonces el gobierno ha pretendido intimidar a la gente de la provincia de Imbabura, demostrando el poder de fuego que tienen y la capacidad que tienen de matar. Además, ya en esa provincia han matado a algunas personas, 3 de ellos, 2 hombres y una mujer, hoy considerados héroes. Estamos entonces al frente de una acción política completamente beligerante del presidente Daniel Noboa, que se niega a eliminar aquel decreto de la subida del diésel. Esa es la razón fundamental de la protesta. Pero también el día de ayer se han comenzado a analizar y el Ministerio y el Consejo Nacional Electoral ha convocado ya para las próximas elecciones, que serán la consulta popular, que será el día 15 de noviembre, y como tienen la obligación de hacerlo con un mes de anticipación, comienza a hacer publicidad. Lo que no nos informan es sobre las 4 preguntas fundamentales. Las preguntas fundamentales son la más importante de todas: permitir bases militares en el Ecuador. Estas bases, por supuesto, son bases militares norteamericanas, y la finalidad es entregar al Ecuador como colonia de los Estados Unidos, especialmente Galápagos. Pero además, al momento en que Estados Unidos ponga las colonias, digamos las Fuerzas Armadas aquí, estas Fuerzas Armadas van inmediatamente a controlar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, como lo están haciendo ya, y van a decidir inclusive quiénes son los oficiales que deben comandar el ejército. El ejército deja de ser una institución ecuatoriana y pasa a ser una institución subordinada al Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ya lo hemos visto. La razón fundamental para que esto se dé es porque ya el embajador de Estados Unidos en el gobierno de Guillermo Lasso, el señor Kirkpatrick, había denunciado que habían narcogenerales, generales involucrados en el narcotráfico, y eso es lo que explica por qué la frontera norte es tan permeable a la cocaína que viene de Perú, de Colombia, y por qué la frontera al sur ahora también es, y desde hace y antes de que fuera la frontera norte, la permeable, ya en los años 80, en el tiempo de Pablo Escobar, la frontera sur, especialmente de Loja y de la provincia del Oro, eran permeables en ese momento no al paso de la cocaína, sino al paso fundamentalmente de la pasta base de cocaína que se producía en Perú. Inclusive un cartel de Loja, denominado el cartel de los Reyes Magos, fue el pionero en el tráfico de drogas en el Ecuador. Bien, la segunda pregunta es si se debe o no privatizar todas lo que se llaman áreas estratégicas. Esto es terrible. Pretende apropiarse de lo que no pudo hacerlo, como fue el campo Sacha, privatizar el campo Sacha. Ya entre los 13 acuerdos
que firmó con el Fondo Monetario Internacional se incluye el manejo del oleoducto de crudos pesados por una empresa privada y de preferencia extranjera. También se pretende privatizar sectores estratégicos como el sector de la electricidad. No queda aparte el sector minero, pero no se queda todo en eso. También el sector estratégico, el borde costero, donde se desarrolla la industria camaronera, también es sector estratégico la educación y la salud. Eso quiere decir que el seguro social está en serias posibilidades de ser privatizado, al igual que la salud y la educación en el Ecuador. Estas son serias amenazas a lo que estamos viviendo ahora. En los ecuatorianos hemos tardado 200 años en reconocer que la educación y la salud, así como el derecho a votar y el derecho a la vida, el derecho de las nacionalidades indígenas, los derechos a sus territorios, los derechos a la protesta, el derecho a la consulta libre para que empresas transnacionales puedan entrar en áreas protegidas, han sido conquistas sociales, especialmente de la Constitución del 2008, y con el pretexto de que fue hecha por Rafael Correa y el socialismo del siglo XXI, entonces ya no sirve. Y con ese pretexto se pretende privatizar las áreas estratégicas. Algo terrible. Está rematando el país y se está regalando a él, a su familia y a sus compadres toda la riqueza del Ecuador. No se contenta con eso, también hace una pregunta sobre si se debe o no financiar a los partidos políticos. La finalidad de esta pregunta es permitir que las elecciones sean los candidatos en ellas solo la gente rica del Ecuador, la gente que es dueña de los partidos políticos, y no se va a permitir ningún partido político que pretenda poner candidatos que no sean gente rica, porque los partidos políticos ahora tienen que autofinanciarse. Y por supuesto eso significa que los narcos van a financiar los partidos políticos, porque en este momento en Ecuador los narcos son los que más dinero tienen. Esas tres preguntas, más alguna otra que ya les hablaremos el día de mañana, son las que ustedes tienen que poner atención, y la razón por la que el no tiene que ser el triunfador. El triunfo del no significa que obligatoriamente el presidente Daniel Noboa es desaprobado y de inmediato se verá obligado a convocar a una consulta, a unas elecciones preliminares o previas, como hizo Guillermo Lasso, o marcharse del país como lo hizo Yamil Maguad y el coronel Lucio Gutiérrez. Es evidente que ya la imagen de Daniel Noboa, aunque los canales de televisión se la pasen repintando y diciendo que las estadísticas, que esto, que el otro, que no muestran, es un hecho que la crisis económica y la crisis social generada por el conflicto interno armado, que él no ha podido saber, no le ha servido para poder disminuir la criminalidad en el Ecuador. Por el contrario, ha sido un aumento de la criminalidad debido a este conflicto interno armado. Gracias.